Un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Quisiera esta noche, estando en este mes de diciembre, mencionar una fecha que muchas veces pasa desapercibida para una gran parte de la población. Y parecería que habiendo transcurrido ya 197 años de esa fecha, muy pocos sectores de nuestro país, excepto quizás algunos escolares que tienen la materia de historia, quizás ellos recordarán qué ocurrió el 1 de diciembre de 1821. Lo repito, 1 de diciembre de 1821. Porque esa fecha es la que marca en la historia de la República Dominicana cómo en esta parte oriental u occidental de la isla había una conciencia de lo que era ya las diferencias profundas que habían entre los ciudadanos de la parte este de la isla y los ciudadanos de la parte oeste de esta isla. Y es que el 1 de diciembre de 1821, un dominicano, aunque de origen español, como en esa época toda la clase gobernante, en una u otra forma era hijo de españoles por una parte y de nativas criollas, José Núñez de Cáceres, junto a un grupo de dominicanos, hizo la declaración de independencia del pueblo dominicano, la independencia de la parte española de Haití. Y muchas veces yo me he preguntado a lo largo de mi vida pública, ¿por qué una fecha como el 1 de diciembre de 1821 es una fecha en que si uno toma muchas veces en los medios de comunicación en los últimos años, aparentemente muy pocos sectores del país conmemoran lo que representó esa fecha para lo que vino a ser el 27 de febrero de 1844, la primera tentativa de independencia nacional? Y es que esa declaración de independencia del pueblo dominicano del 1 de diciembre de 1821 fue la obra de un dominicano, José Núñez de Cáceres y Albor, que nació el 14 de marzo de 1772, fue la obra de un hombre que, aunque nació en un hogar humilde, su padre era agricultor y quería que él se convirtiese también en agricultor, pero José Núñez de Cáceres y Albor se interesó en los estudios y muy joven, ya a los 23 años de edad, se había graduado de abogado. Y es que tan pronto él se involucró en lo que fue la vida pública, especialmente en las funciones públicas que él desempeñó en el gobierno de la colonia de España, fue nombrado ya en 1808 como relator interior de la Real Audiencia, con funciones en Puerto Príncipe y en Cuba, y en 1810 fue designado teniente gobernador, asesor general y auditor de guerra de Santo Domingo, así como oidor honorario. Cuando se comete esa injusticia histórica contra la República Dominicana con el Tratado de Basilea en 1795, José Núñez de Cáceres se trasladó a Camagüey, en Cuba, y no volvió a nuestro país
a la antigua colonia hasta que ésta retornó a España. Y en ese sentido, ya en 1815 es profesor de la Universidad de Santo Tomás de Aquino y es nombrado como rector, primer rector de la restaurada Universidad de Santo Domingo. Toda esa conciencia que él desarrolla, habiendo estado tan cerca de la administración colonial de España, es lo que le da la visión de lo que estaba ocurriendo en el resto del continente. Y por eso él, junto a un grupo de dominicanos, lanza esa proclama de separación de Haití, y esa proclama la firman en ese 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres como presidente, Manuel Carvajal, Juan Vicente Moscoso, Antonio Martínez Valdés, Juan Nepomuceno de Arredondo, Juan Ruiz, Vicente Mancebo, Manuel López de Humérez como secretario. Esa acta constitutiva del gobierno provisional del Estado independiente de la parte española, a mí siempre me ha llamado la atención porque en los años de escolaridad de la República Dominicana nunca se le dio el relieve y la importancia histórica que tenía esta declaratoria precisamente de independencia. Y es que ya precisamente con las situaciones que se habían dado en Haití después de la muerte de Alexandre Pétion en 1818, asumiendo el poder Jean-Pierre Boyer, prácticamente Boyer había hecho una labor de infiltración en algunas de los que eran las provincias del lado este de la isla, mediante un plan orquestado de espionaje y de penetración en lo que era en esa época la parte dominicana. En consecuencia, José Núñez de Cáceres, que conocía muy bien la administración española y conocía el abandono en que tenía España la República Dominicana, él llegó a calificar a nuestro país precisamente como un país adiestrado en las vicisitudes. Prácticamente tuvo que enfrentar esa administración y cuando se produce un cambio de gobernador de España en 1821, ya él conspiraba contra España para adherirnos a la Gran Colombia en esos momentos y a los países que estaban en el proceso de conquista de su independencia en América. Cuando se ve en la situación de que Boyer penetra en el territorio nacional y se ve ante Boyer entregándole las llaves de la ciudad el 9 de febrero de 1822, pronuncia un discurso histórico al entregar las llaves de la ciudad de Santo Domingo, ocupada ahora por Haití, un discurso en idioma castellano, no lo hizo en francés, aunque dominaba ese idioma, para hacerle sentir a Jean-Pierre Boyer que aquí había un pueblo con tradiciones, con una cultura, con costumbres totalmente y religión totalmente diferente a lo que era Haití. Ese discurso es considerado precisamente como uno de los documentos más extraordinarios de la historia de República Dominicana, y hay que destacar que José Núñez de Cáceres fue el autor de 3 documentos fundamentales de la historia de nuestro país. La Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano, por una parte, el discurso que pronunció el 9 de febrero de 1822 al entregar a Boyer las llaves de la ciudad de Santo Domingo y donde dejó constancia de una forma viril de las diferencias que habían en ambos pueblos, llamándole usurpador en su propia presencia, Haití. Y por último, el otro documento de mucha importancia fue también el que él le dirigió el 26 de junio de 1813 al mariscal de campo Carlos Urrutia, más conocido como Carlos Conuco, sobre
la ineficiencia del gobierno español en la administración precisamente de esta colonia a la que España lamentablemente había dejado prácticamente abandonada, donde no llegaba ya ni siquiera a lo que era conocido como el situado, el subsidio que daba el gobierno, la corona española, para los funcionarios españoles, ya que los nacionales y criollos en esa época eran prácticamente humillados y maltratados. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa-vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos hablando de esta fecha que tiene una relevancia histórica extraordinaria. Ese 1 de diciembre de 1821, una fecha que no podemos borrar de nuestra historia y hay que mencionarla hoy, 197 años después, porque parecería que no han sido suficientes esos 197 años después de esa declaratoria, proclamación de la independencia del pueblo dominicano, para que todavía Haití y sobre todo la minoría prohaitiana de la República Dominicana todavía siga tratando, porque no lo van a conseguir jamás, la fusión de la República Dominicana con Haití. Y por eso, ese 9 de febrero de 1821, José Núñez de Cáceres frente a Jean-Pierre Boyer le dijo lo que le dijo sobre lo que era la imposibilidad de esa fusión por las diferencias culturales, educativas, de tradición, de religión entre los dos pueblos. Y hoy, cuando uno ve titulares como el del periódico El Nacional, dice: en marcha harán haitianos el domingo, viola la Constitución, uno se pregunta si hay hoy realmente una conciencia real en todos los sectores de nuestro país sobre lo que significó ese 1 de diciembre de 1821, independientemente de la exaltación de la fecha del 27 de febrero de 1844 con Duarte Sánchez y Mella, porque definitivamente el hombre que dirigió y que redactó esa proclama en 1821, José Núñez de Cáceres, tuvo que pagar con el exilio, un intelectual eminente como él era, e irse a Venezuela, donde prácticamente fue el fundador de varios periódicos como El Cometa,
el Constitucional caraqueño, el periódico El Relámpago, el Cometa Extraordinario, y tuvo que salir al exilio desde Venezuela en 1828 hacia México por las posiciones políticas que él asumió en Venezuela. Entonces, cuando hoy sectores de nuestro país olvidan o ignoran lo que fue esa epopeya de la vida de ese coloso de la historia de República Dominicana que fuera José Núñez de Cáceres, donde ese hombre se tiene que ir al exilio en México, pero en México, donde él fija a partir de entonces su residencia en Puebla, luego en San Luis de Potosí, y finalmente fija su residencia definitiva en la ciudad de Victoria, en el estado de Tamaulipas. Ahí ejerce la profesión de abogados, destacándose en su actuación como un ciudadano eminente, primero como abogado y luego con el cargo de fiscal de la Corte Suprema. Hay que saber lo que era ya una persona que no era mexicano y que le diesen una posición como la de fiscal de la Corte Suprema, y por otra parte, por los méritos acumulados de José Núñez de Cáceres en Tamaulipas, el Congreso de ese país, señores, lo honra con la posición de senador honorífico. Y reconociendo los méritos extraordinarios que tiene el mismo, llega un momento en que deciden, además del cargo honorífico de senador, siguió el de tesorero de la Hacienda Pública en esa ciudad. Y llegó un momento en que el Congreso de Tamaulipas ordenó que el nombre de José Núñez de Cáceres fuese grabado con letras de oro en el recinto legislativo. Ustedes están oyendo, dominicanas y dominicanos, la talla de ese hombre que fue el que preparó el documento de la Declaración de Independencia del Pueblo Dominicano el 1 de diciembre de 1821, independientemente de que esa independencia efímera, tratando de adherirnos a la Gran Colombia, y de que Bolívar, envuelto en las guerras que estaba envuelto, prácticamente no pudo atender la solicitud de las autoridades dominicanas, pero llegó en la ciudad de Santo Domingo y en algunas ciudades a ondear el pabellón de la Gran Colombia. Entonces estamos hablando de un dominicano que tuvo unas proyecciones en Venezuela extraordinarias, donde dejó familia, que tuvo unas proyecciones en México, donde, como lo decía, se grabaron con letras de oro su nombre en el edificio del Congreso. Y por otra parte, ese hombre deja una huella también intelectual, porque él fue el primer funcionario con una conciencia nacional en nuestro país que utiliza la literatura, la filosofía, precisamente para hacer que las ideas de independencia penetrasen en nuestro país. Y por eso, cuando él abordó la goleta en que salía del puerto de Santo Domingo, le dice a los amigos y compañeros que fueron al puerto marítimo: luchen por ser americanos. Tenemos que terminar nuestra relación con España. Tenemos que luchar por ser americanos. Oigan bien esas palabras, independientemente de lo que era esa lucha por reafirmar los valores de la dominicanidad. Y muy especialmente porque ya después del trato que le dio España con el Tratado de Basilea a la República Dominicana en 1795, aunque no éramos república todavía, definitivamente ese hombre no puede ser olvidado. Hacemos otra vez de pausa y retornamos en unos instantes. Para los que quieren
seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, ¿por qué he querido en esta noche, en el reporte Saladín, traer este tema al escenario nacional? Es que definitivamente cuando uno busca los símbolos, los hombres y mujeres que le han dado su vida a la República Dominicana a través de todas las luchas que hemos tenido en nuestra historia, definitivamente no podemos olvidar la persona de José Núñez de Cáceres y Albor, porque fue, de hecho, junto a los hombres que lo acompañaron en esa declaratoria, en ese documento de la separación de Haití, los que le dieron a la República Dominicana frente a lo que fueron todas y cada una de las conspiraciones de Haití desde las invasiones de 1801, la conciencia de que éramos un pueblo totalmente diferente al pueblo haitiano. Hay un intelectual colombiano que hizo una observación en Colombia, que es también un país que es un arcoíris racial, como lo es la República Dominicana, donde este intelectual en algún momento de su vida hizo esta observación relacionada con el encuentro de dos afroamericanos. Y es que en ese encuentro de dos personas de raza negra, en un momento dado, esa persona que venía del África decía: yo soy africano. Fíjense la observación tan importante que hizo ese intelectual colombiano. Yo soy africano, cuando el otro le decía: no, yo soy negro. El africano, cuando oye que el otro le dice: yo soy negro, le dice: no, yo soy africano. ¿Por qué? Porque el continente africano tenía el orgullo de ser africano, porque África, a través de toda su historia, tuvo también monarquías. Y lamentablemente, cuando los europeos cometen el crimen racial de traer esclavos aquí a América, es que ese tinte racial surge en nuestro continente y sobre todo hace crisis en Haití, donde desde la primera constitución se estableció que ser haitiano significaba ser negro. A través de la historia, como lo he dicho en muchos programas de Reporte Saladín, a los blancos se les prohibió desde el inicio de la primera constitución ser propietarios de la tierra en Haití. Y fue Franklin Delano Roosevelt en 1818 quien redactó la Constitución de Haití, aprobada durante la ocupación de los marines de 1915 a 1934, para que los blancos pudiesen adquirir la propiedad de la tierra en Haití y desarrollar proyectos de inversión extranjeros de todas las nacionalidades de color blanco. Entonces, los dominicanos hemos sido siempre un arcoíris racial. Hoy estamos echando todas las batallas que estamos librando a nivel nacional e internacional. Pero no podemos olvidar ese 1 de diciembre de 1821, porque aunque han transcurrido 197 años de esa fecha en que José Núñez de Cáceres y Albor y un grupo de dominicanos proclamaron la independencia de la parte española, porque definitivamente tenemos una deuda histórica con ese hombre que cuando murió en el exilio en México,
sus restos fueron traídos al país en 1943, donde descansan en el Panteón Nacional. Por eso, en este mes de diciembre, he querido traer a la memoria colectiva del pueblo dominicano que no podemos olvidar ese 1 de diciembre de 1821. No podemos, y además deberíamos en las escuelas de nuestro país leer el acta constitutiva del gobierno provisional del Estado independiente de la parte española de Haití. Leer ese documento y leer el proyecto de constitución que nos legó José Núñez de Cáceres. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que tengan todos una feliz Navidad el próximo 24 de diciembre y al mismo tiempo aprovecho para desearles que tengan un venturoso año 2019 con muchas bendiciones del Señor. Buenas noches.